El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Hoy la liturgia nos presenta de manera especial el comienzo del libro de Esdras. Este autor o esta historia que nos narra la Sagrada Escritura, tanto con Esdras como Nehemías, manifiestan una parte muy extraordinaria y bella de la historia del pueblo de Israel, pero de manera particular de aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a la palabra del Señor, de aquellos que se mantuvieron fieles ante la advertencia de los profetas del castigo, de la sacudida, de la reprenda que venía para el pueblo, tanto para los reyes, que eran los gobernantes de aquella época, como los líderes religiosos, tanto sacerdotes como los falsos profetas que se habían pervertido infielmente dejándose de seducir por el relativismo actual. Ante toda esta situación hubo un resto del pueblo de Israel que se mantuvo fiel a la palabra del Señor, escuchando la advertencia de los profetas, escuchando cada una de sus recomendaciones, enmendando sus vidas también ante la exhortación al arrepentimiento y la conversión, y Esdras y Nehemías precisamente hacen parte de esa porción pequeña, de ese resto de Israel que se mantuvo fiel al Señor. Cuando sus mismos hermanos, sus mismos líderes, sus mismos jefes, sus mismos sacerdotes y sus mismos profetas, muchos de ellos, se habían dejado arrastrar por el miedo, se habían dejado arrastrar por los intereses personales, se habían dejado arrastrar por el confort, por el amor a una vida más cómoda, a una vida más llena de fama, a una vida que les produjera en esta tierra la gratuidad de los hombres. Cuando todo esto se dejaron arrastrar por el relativismo, se dejaron arrastrar por la infidelidad al Señor, se dejaron arrastrar por todas estas comodidades temporales y terrenales, Esdras y Nehemías permanecen fiel con un pequeño resto a quien hoy precisamente el autor de este libro nos dice les llega una voz de esperanza, les llega un acontecimiento que les produce alegría, como lo está narrando precisamente el salmista, porque el Señor les cambió la suerte a estos pobres hombres y mujeres que no se dejaron seducir, que no se dejaron arrastrar ni siquiera por las amenazas de sus mismos hermanos que se habían pervertido, que se habían dejado arrastrar por el relativismo, sus mismos hermanos que los provocaban, sus mismos hermanos que los maltrataban psicológica, moral, religiosamente y que también incluso los maltrataban físicamente.
al no dejarse arrastrar por esta presión, se mantuvieron fieles, y de ellos habla precisamente el libro de Esdras, cuando el rey persa decreta un gran beneficio para este resto, y el gran beneficio es la reconstrucción de la ciudad santa, la reconstrucción del templo, la reconstrucción del culto, la reconstrucción de la fe. Es aquella luz que había permanecido escondida, que había estado debajo, que no se notaba, que no se veía, pero que permanecía allí en el corazón de unos pequeños, de unos cuantos hombres y mujeres que habían guardado la palabra del Señor predicada por los profetas, que humildemente habían acogido el llamado a la conversión, a volver y mantenerse fieles a Yahvé. Estos pequeños que se habían mantenido constantes en la escucha de la palabra de Dios, en la obediencia de los mandamientos, en la fidelidad a los principios de la fe y de la moral judía, ahora ellos se alegran porque después de estar cautivos por un decreto del rey persa, ahora regresan y a ellos les parecía soñar lo que estaban viendo. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar, porque después de haber sufrido tanto, después de haber sido maltratados, después de haber sido humillados, después de haber sido difamados, después de haber sido despreciados, después de haber sido excluidos, después de haber sido excomulgados del entorno social, del entorno religioso, del ámbito propio de ellos como judíos, ahora el Señor se les manifiesta a través de esta invasión persa que les va a devolver la libertad, y no solo eso, les va a dar la posibilidad de reconstruir nuevamente el culto, de reconstruir el templo y de que se reconstruya nuevamente la fe y la moral del pueblo judío. Y este encargo lo reciben precisamente Esdras y Nehemías. Es que hasta los gentiles, dice el Salmo, dice que el Señor ha estado grande con ellos. Y en verdad ellos lo reconocen. El Señor, después de tanto sufrimiento, después de tanta humillación, después de tanto maltrato, ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y ahora le piden al Señor que recoja a todos los cautivos, como los torrentes del Negev, a todos los que sembraron con lágrimas. ¿Y qué sembraron ellos con lágrimas? Sembraron la fidelidad al Señor, porque no apostataron, porque no se prostituyeron, porque no se entregaron ante la presión del contexto, ante la presión social, ante la presión religiosa, ante el relativismo actual. Ellos no apostataron de la verdad de la fe, de la verdad de los principios morales, y ahora ellos siembran, habían sembrado esa fidelidad al Señor, pero ahora están cosechando entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. ¿Qué semilla? Esa semilla de la que nos hablaba el Evangelio de ayer, que tiró el sembrador, pero que fue recogida por algunos. Esa semilla que tiraron los profetas cuando predicaron, cuando vinieron a advertir, cuando llamaron a la conversión, cuando llamaron a la santidad, cuando llamaron al cambio, como también lo advertía y lo decía el profeta Isaías: cambien mientras puedan. Esa semilla que otros habían despreciado, porque fue la misma semilla que tiraron los profetas, pero otros las despreciaron. Esa semilla cayó en el borde del camino y también el diablo se la llevó porque cayó en corazones indiferentes, insensibles, cayó entre piedras y carecía allí de humedad, porque muchos no se entregaron a la oración, porque muchos no se entregaron a un camino de fidelidad al Señor, a suplicarle la ayuda a Él. Cayó también entre abrojos, porque a muchos les pareció bien vivir en medio de las riquezas, de las comodidades y de las seguridades que les ofrecía este mundo, y esas semillas no dieron fruto. Pero en este resto fiel
dio fruto la semilla. Y por eso Dios, valiéndose de un rey humano, de este rey persa, les confía la reconstrucción del templo, de la ciudad y del culto. Esta es la lámpara que había permanecido oculta en unas cuantas personas. Es esa luz de la que habla precisamente el Evangelio de San Lucas, que después de que está encendida, se saca del candelero, se pone en el candelero para que todos entren y vean la luz. Después de este acontecimiento tan doloroso para el pueblo judío, donde todo va a ser oscuridad, desgracia, porque ya tenían destruida la ciudad, el templo, ahora Dios se vale de unos pequeños, de unos pobres sencillos, que siempre esperaron en Él, confiaron en Él, guardaron su palabra, guardaron sus mandamientos, y se va a valer de ellos para que ellos sean esa luz. En ellos brilla la luz que deben mirar todos para salir de la encrucijada, para salir del desastre, de la oscuridad en la que se encuentra. Y el pueblo va a mirar hacia allá. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y a hacerse público. Estas personas fueron en algún momento despreciados por sus propios hermanos. El Señor, a través de Simeón, le advertía a la Virgen que Cristo estaba como, había sido puesto como signo de contradicción y que iba a servir para caída y elevación de muchos. Cristo es la palabra que ya habían acogido estos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento y sirvió para caída de aquellos soberbios que se creían salvos, que creían que ellos eran los fieles, de aquellos falsos profetas que creían que ellos eran los que tenían la salvación, de aquellos sacerdotes que se habían pervertido, se habían prostituido y habían traficado con la fe del pueblo, creyendo que ellos iban a ser salvados, de estos reyes que no hicieron caso, no prestaron atención a los profetas, y vino el Señor con su gracia y sacó al descubierto las cosas. A los que ellos acusaban de ser infieles, resulta que fueron declarados fieles por el Señor. Y lo expresa claramente el acontecimiento que está sucediendo con el rey persa, porque Esdras y Nehemías habían vivido en medio de la humillación de su propio pueblo, con algunos hombres y mujeres que lo seguían, y despreciados por ellos, ahora son elevados por Dios a través del rey persa, que no solamente les da la libertad para reconstruir la ciudad del templo y el culto, sino que les propicia bienes y también le pide a todo el mundo que les propicie bienes. ¿Y cómo quedan sus hermanos que fueron infieles, que no hicieron caso a la palabra de Dios, que no la guardaron, que no escucharon la advertencia de los profetas? Quedaron desgraciadamente perdidos. Ellos no pudieron retornar. Y por eso dice el Señor: mirad, pues, cómo oye, pues al que tiene se le dará. ¿Qué tenía este resto fiel? Tenía la entrega total al Señor, la fidelidad. Tenía la semilla del sufrimiento por ser fiel a la palabra del Señor, por ser fiel a sus mandamientos. Y a esto se les dará. Y Dios lo está demostrando porque les entrega la restauración de la fe, de la moral, del templo en esos momentos, del culto y también de la ciudad santa. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. La historia sagrada, la historia de la salvación, nos enseña pedagógicamente cómo debemos vivir nosotros nuestro tiempo presente. Hoy también el Señor nos está llamando a la fidelidad, en un tiempo en que dentro de la Iglesia Católica hay apostasía, en un tiempo en el cual dentro de la Iglesia Católica hay prostitución y perversión, porque estamos apostatando de la verdad de los principios morales.
la verdad de los principios de la fe, en donde se proponen cosas horrendas, nefastas y terribles, pero también hay gente que en el silencio Dios está conservando, manteniendo y protegiendo porque son fieles a la palabra del Señor, porque allí la semilla que hoy el Señor sigue tirando y sembrando está produciendo fruto y va a producir mucho fruto, porque también hoy dentro de la iglesia hay quienes se declaran santos, quienes se declaran salvos, quienes se declaran los héroes salvíficos de la iglesia sin serlo. Pero este resto fiel, aquellos donde está cayendo la semilla de la palabra del Señor y están acatando el llamado del Señor a vivir como vivieron Esdras, Nehemías y todo este resto que esperaron la victoria, el triunfo de parte del Señor y no de los hombres, estas personas también llegarán a cantar como canta el salmista hoy. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas y hasta la lengua de cantares. Es muy conmovedor y también sorprendente ver lo que está pasando dentro de la Iglesia Católica. Cómo hoy también hay prostitución en la jerarquía, cómo hay prostitución en la vida consagrada, cómo hay prostitución religiosa, moral, prostitución de fe en muchos de nosotros los bautizados, tanto en la jerarquía como en la vida consagrada y como en los laicos, porque no estamos siendo fieles a la palabra del Señor, porque no estamos siendo fieles a sus mandamientos, porque no estamos siendo fieles a los principios de la fe. Y hoy vemos dentro de la iglesia cómo vamos negociando la dirección de esta barca para dejar que sean los hombres quienes la direccionen. Unos que soberbiamente, dejándose arrastrar por la ceguera, creen que la renovación y la restauración de la iglesia está en sus propias manos y la restauración de la iglesia está en el corazón de Cristo, en su corazón eucarístico. ¿Y quiénes participarán de esta restauración, de esta renovación? ¿Y quiénes serán instrumentos de esta luz? Quienes permanezcan fieles en un amor ardiente por la Eucaristía, tanto en la celebración como en la adoración eucarística, en aquellos que se esfuerzan de día en día por ser fieles a cada uno de los mandamientos que Dios nos entregó, que Cristo mismo vivió, inauguró y que también nos los entregó como un camino posible con la gracia de Dios para vivirlos uno a uno, porque yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Pero hay algunos que creen que son los salvadores, que son los Mesías, que a ellos les corresponde restaurar la iglesia. La iglesia la restaura la Eucaristía. Cristo Eucaristía. Cristo con el poder de su palabra hecha carne en la Eucaristía. No es de otra manera. Algunos ya están rechazando la obediencia a la iglesia porque han formado una iglesia según sus criterios y porque están orientando una iglesia según sus propios criterios y creen que rechazando al Papa, creen que desobedeciendo al Papa, creen que apartándose del Papa lo van a lograr. Es que la iglesia no la salva ni el Papa, la salva Cristo. Y el Papa todos los días se debe esforzar por llevarnos a Cristo, pero no es rechazándolo a Él, no es desobedeciendo. Lo que nos transmite como fuente de fe. Nosotros no tenemos que detenernos en las opiniones personales que pueda dar el Papa, pero sí en las verdades de fe que Él nos transmite. Pero hay otro grupo más relativista que son de línea progresista y al otro lado dicen que ellos son los fieles. Y son los fieles
porque están llenos de misericordia y compasión y demuestran esa compasión y esa misericordia apostatando de los principios morales y creen que cambiando los principios de la moral sexual que la Iglesia ha vivido, que la Iglesia ha predicado, que la Iglesia ha conservado, van a ofrecer la salvación a los hombres. Tampoco es así. Tampoco estos pretenden una iglesia relativista, una iglesia liberal que hace de todo, que permite de todo dentro, pues tampoco. Esos que proponen el ministerio sacerdotal para las mujeres cuando Cristo no lo hizo, tratando tratando no más bien apostatando de los principios de fe doctrinales que la iglesia ha tenido. Esos que pretenden abolir el celibato, esos que pretenden aceptar uniones que ni siquiera son parte de los principios fundamentales de la ley natural, donde el matrimonio y la familia nos da la referencia auténtica de cómo es una familia, cómo es una unión familiar entre un hombre y una mujer. Pues tampoco en ninguno de estos lados. Pero hay otros que sufren dentro de la barca, porque esta barca, que es atropellada de un lado y del otro, tiene a Cristo, y es Cristo el que salva esta barca. En estos momentos tan difíciles, de tanta turbulencia, en estos momentos de tanto ataque dentro de la iglesia, en estos momentos en los que hay apostasía en la práctica, no formal, pero sí en la práctica, el Evangelio y la palabra de Dios nos traen una gran luz de esperanza. Estos libros de Esdras y Nehemías nos van a contar el testimonio de aquellos que permanecieron fieles a los mandamientos, los que no quisieron tomarse la justicia por su propia cuenta, sino que esperaron la justicia de parte del Señor. Ese es el resto fiel, pero no aquellos que se están tomando la justicia por su propia cuenta y que están construyendo una iglesia a su medida, creyendo que ahí está la fidelidad. Tampoco los del otro lado, los que creen que relativizándolo todo, que vendiéndose, que entregando los principios de verdad moral y de las verdades de fe, son fieles y proponen el camino de la salvación. Tampoco está por ahí. Los fieles son los que hoy esperan en el Señor, los que se arrodillan todos los días pidiéndole a Él que sea quien haga justicia, los que esperan la justicia venida de Él, los que se ajustan a la dirección que el Señor le dé a esta barca, los que se ajustan al ritmo de velocidad que el Señor le ponga a esta barca, los que se sujetan a sus proyectos, a sus planes, los que se ajustan al modo en el que el Señor quiere salvar al mundo y quiere salvar la iglesia. Pero de un lado y del otro tenemos gente que lo quieren hacer a su manera. Y por eso vemos tantos católicos que han dejado de confiar en el Señor y están confiando más en los poderes políticos. Sin decir que la política es mala, pero es solo un medio. Pero algunos ya la ven como algo absoluto para la salvación de las naciones. No es allí, es el Señor, nadie más. De aquellos que creen que la salvación del mundo y de la Iglesia se encuentra en los poderes económicos, en el progreso económico. La economía, las finanzas son solo un medio, pero no son un fin. Y hay gente, católicos, que ya le han entregado el corazón a las riquezas y se ufanan y se envalentonan y se disfrazan de Dios, creyendo y diciendo y predicando que es que Dios les está dando incluso el progreso económico de bienes ilícitos, corrompidos, dañados, corruptos. Pero ellos se disfrazan con la mantilla de que lo hacen de parte de Dios. Pobres hombres, pobres mujeres que han construido sus riquezas, que han llenado sus graneros injustamente, le tendrán que dar cuentas al Señor, y así hagan limosnas,
y así hagan ofrendas, y así se disfracen diciendo que es Dios. Dios nunca proporciona riquezas malamente, jamás. Pero hay muchos católicos así. En Colombia vivimos esa dura realidad del narcotráfico, vivimos esa dura realidad de los dineros del narcotráfico que se mueven, se desenvuelven, incluso se guardan y se reproducen en los bolsillos de muchos católicos. Dineros untados de sangre, dineros manchados con el pecado, dineros manchados con la injusticia más terrible, porque trae la huella de matrimonios destruidos, de niños y jóvenes atropellados y abusados, trae la huella de sangre de gente inocente, trae la huella de el porvenir de muchos campesinos y campesinas que ha sido atropellado. Por eso hoy le pedimos al Señor que en un tiempo de tanta tribulación, de tanta prueba, de tanta presión, de tanto relativismo, de tanta confusión dentro de la iglesia, de tanta prostitución religiosa y moral en la vida de muchos católicos, incluyendo sacerdotes, consagrados, bautizados, que el Señor nos dé la gracia de ser fieles como Esdras y Nehemías y aquellos que los seguían, para que en nosotros pueda brillar el día de mañana una luz de esperanza para el mundo, una luz que pueda brillar en medio de tanta oscuridad. La salida es la acogida de la palabra de Dios con humildad y con sencillez, tal y como nos está viniendo esa palabra que nos está pidiendo la conversión, así como la recibió ese resto fiel. Fueron llamados a la conversión y aceptaron esa verdad de Dios y pidieron perdón por ellos y por el pueblo. Es el testimonio de Daniel, que se hincla, se postra a pedirle misericordia al Señor. Que nosotros todos acojamos así la palabra del Señor, que hoy nos está llamando enfáticamente a la conversión y a la conversión real, no a una conversión que muchas veces es una payasada de vida cristiana, una payasada de conversión irreal, una caricatura de conversión. La conversión real es la que acoge la palabra del Señor tal y como ella viene. En segundo lugar, guardar fielmente esa palabra, guardarla en el corazón como la guardó la Virgen, no permitir que los relativismos de esta época nos quiten, nos arrebaten esa semilla de la palabra. Y en tercer lugar, transmitir esa palabra, comunicar esa palabra tal y como la recibimos, tal y como se nos entregó, no de otra manera. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que volver a la Eucaristía, postrarnos ante Jesús Eucaristía, que es la palabra hecha carne, la semilla hecha carne, y debemos volver a los sagrarios, a las capillas, para adorar la Eucaristía, para adorar a Jesús y suplicarle allí que nos dé la gracia de ser fieles hasta el final, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengamos que arriesgar el bien que tengamos que arriesgar en esta tierra para permanecer fieles, como lo hicieron Esdras y Nehemías y todos los que lo siguieron a ellos. Por eso, pidámosle esa gracia al Señor. Luego, después de adorar a Jesús en la Eucaristía, de amarlo en la celebración eucarística, aferrémonos al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María y hagamos resonar en nuestro corazón cada una de esas palabras que repetimos en el Ave María. Dios te salve María, Santa María, palabras bíblicas que tienen que transformar nuestro corazón para decirle a ella que ruegue, que pida por nosotros, que pida por toda la humanidad, porque nosotros estamos convencidos y sabemos que sólo su intercesión nos puede ayudar en estos tiempos, para que no cambiemos la intercesión, la ayuda y el auxilio de la Virgen María por auxilio de nobles, de hombres que no pueden salvar, de poderes que no pueden salvar. La Virgen es la intercesión más grande que nosotros tenemos y por eso todos los días a rezar el rosario con ella desde el corazón
y a invitar mucha gente a rezar el Santo Rosario, porque solo la intercesión de la Virgen, como se nos comunicó en Fátima, puede salvar al mundo entero de grandes castigos, nos puede salvar a nosotros de grandes castigos, como nos lo expresa la tercera parte del secreto de Fátima, o el secreto de Fátima, dado por la Congregación de la Doctrina de la Fe, comunicado por la Iglesia a cada uno de nosotros, para que comprendamos que por eso rezamos el rosario, porque es la intercesión de la Virgen, no es ningún poder político, no es ningún poder financiero, no es ningún poder cultural ni ninguna revolución cultural, no es ninguna otra religión más que el corazón de Cristo, a quien la Virgen le suplica lo que nos trae la salvación a todos nosotros. No nos dejemos engañar por tantos mentirosos. Hoy hay muchísimos falsos profetas dentro de la iglesia. Hoy hay profetas falsos disfrazados de verdaderos. Hoy hay pastores, hoy hay mercenarios disfrazados de pastores. Hoy hay lobos disfrazados de ovejas dentro de la iglesia. No nos dejemos engañar. Miremos a Cristo y miremos a Cristo en la Eucaristía. Miremos a la Virgen y miremosla a través de la contemplación del Santo Rosario. Y miremos y escuchémosle a ella que nos invita a ir a coger la Biblia, la palabra del Señor, y a coger esa palabra en nosotros y a comprenderla según la Iglesia la ha comprendido en el Catecismo de la Iglesia Católica. No nos dejemos engañar. En Colombia, los católicos ya nos hemos dejado engañar demasiado. No caigamos más en esas trampas terribles del demonio que están llevando a apostatar de los principios morales, como sucedió en las elecciones presidenciales, por dejarnos engañar de ovejas, de lobos disfrazados de ovejas, de mercenarios disfrazados de pastores. Más de un católico cometió el error, y tengamos compasión de aquellos que engañados enseñan el error, transmiten la mentira. Tengamos compasión de ellos, oremos por ellos, corrijámoslos con amor, con caridad, con paciencia, con sencillez cada que podemos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando del octavo mandamiento, que cuando hemos notado que nuestro prójimo está en el error, hay que tratar de corregirlo, ayudarlo para su propia salvación o acudiendo a todas las formas caritativas que podamos. Llámalo a solas. Y si no puedes a solas, llámalo en compañía de otros dos. Y si en compañía de dos no hace caso, hazlo con toda la comunidad. Y si con toda la comunidad, considéralo un pagano. Nos toca más que orar por ellos, pero no estar en su mismo ambiente, porque su ambiente nos puede corromper, nos puede dañar. Pero no estemos tranquilos mientras vemos que mucha gente sigue en el error, empecinada en el error. En Colombia lo hemos vivido y tenemos que ayudar a esas almas también, porque también son hijos de Dios, porque también son amados por Dios y por la Virgen, porque también, como nosotros, necesitan y nosotros necesitamos de esa salvación que Dios nos está ofreciendo a través de la conversión, de la fidelidad a su palabra, de la firmeza por guardar su palabra, los principios morales, los principios de la fe. Pero hagamos algo, oremos y tampoco nos quedemos quietos viendo cómo las almas se pierden. Ya en Colombia quedó clarísimo y lo voy a volver a decir aquí porque ahora lo veo mucho más claro estando en este lugar de tanta gracia como lo es Medjugorje, lo que está pasando, cómo nos estamos pervirtiendo y prostituyendo. Y por eso nosotros no podemos quedarnos callados cuando vimos que miles de católicos votaron por las uniones homosexuales, votaron
por la adopción para este tipo de personas, votaron por el aborto, votaron por la legalización de la droga, votaron para que en el aborto fuera la mujer la que tuviera el derecho de decidir, cuando el que tiene el único derecho de decidir sobre la vida es Dios, nadie más, no es la mujer, es Dios y es la verdad. Pero muchos católicos se dejaron corromper, otros corrompieron a otros y dejaron meter ese gran golazo del demonio. Por eso oremos, reparemos, para que verdaderamente nuestra nación, nuestro país, sea una luz que el Señor pueda poner en el candelero y ella pueda brillar para que todos los que entren vean esa luz, que verdaderamente Colombia pueda ser una luz de esperanza para la humanidad, porque ya la humanidad va a comenzar a sentir la necesidad de ver antorchas encendidas, antorchas que hayan sido fieles al Señor, antorchas en las que se puedan fiar para decir si es por ahí, no era por el otro lado. Que la Virgen nos ayude, como lo ha estado haciendo hasta ahora, que San José nos siga asistiendo y acompañando como lo ha hecho hasta ahora, y no tengamos miedo. A pesar de todo lo que se ve dentro de la iglesia, Dios es fiel. Su iglesia es su iglesia, no es de los hombres. Dios salvará a su iglesia. Nunca la ha dejado perecer y nunca la dejará perecer. Así los hombres, llevados por sus rebeldías, por sus debilidades, se están dejando seducir por el mal, Dios nunca se deja seducir y Dios se levantará por encima del error, de la mentira y siempre triunfará. No tengamos miedo, porque el error terminará cayendo por sí mismo, la mentira terminará cayendo por sí misma. Nuestra tarea es tener nuestra mirada puesta en el Señor. La vigilancia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, consiste precisamente en estar mirando al Señor, escuchando su palabra, cogiéndola, guardándola y esforzándonos por ser fieles a su palabra. Esa es la vigilancia que nos pide el Señor en el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.